Quiero en esta mañana continuar con el tema, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ya una vez terminado este tema, completa sus 7 series, usted quiere que comparta algún tema en particular, usted puede escribirme a ese número que acabo de dar o a alguno de los números, ¿verdad?, de las radios por las que estamos transmitiendo. Usted puede ahí decirnos, ¿verdad?, qué tema le interesa escuchar o qué tema cree usted que sería de interés para la audiencia de radio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, quiero continuar en esta mañana con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y le he titulado La Iglesia Fiel. Bendito sea el Señor Jesús. La iglesia fiel. Proféticamente, abarca el periodo de años desde el 1750 hasta la actualidad. Desde el 1750 hasta la actualidad. Proféticamente. Gloria a Dios. Muy bien. El Señor dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea Dios. Ahí tenemos, hermanos, lo que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. En el capítulo 3, gloria a Dios, en el capítulo 3 y versículos 7 al 13, gloria al Señor. Recuerde, la iglesia fiel. Bajo ese título en esta mañana quiero predicar la palabra del Señor. Hermanos, la iglesia de Filadelfia estaba situada en el centro de la civilización griega. Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades. La habían fundado unos colonos o colonizadores de Pérgamo en el reinado de Atalo II, que reinó en Pérgamo del 159 antes de Cristo al 138 antes de Cristo. Filadelfos quiere decir en griego el que ama a su hermano. Tal era el amor que Atalo le tenía a su hermano Eumenes, que se llamó Filadelfo, y de él tomó su nombre la ciudad de Filadelfia. La ciudad tenía una sorprendente influencia sobre aquel sector del mundo antiguo. Era una ciudad muy popular. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en esa ciudad, ahí en Filadelfia, estaba la iglesia del Señor Jesús. Gloria a Dios por la iglesia del Señor, que se haya localizada en alguno u otro sector del planeta Tierra. Gloria a Dios, porque donde estén 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí está el Señor. Allí está la bendición de Dios. Escribe al ángel de la iglesia
en Filadelfia. Esto dice el santo. Gloria a Dios. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Gloria a Dios. Amor fraternal. Eso era lo que caracterizaba a la iglesia de Filadelfia. El amor entre hermanos. Bendito sea Dios. Esto dice el santo. El Señor le recuerda a la iglesia su santidad. Gloria a Dios. Y a estas alturas hay que tener en cuenta lo que Pedro dice en el capítulo 1 de su primera carta, el versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Nosotros debemos también de caminar en rectitud. Debemos de ser santos. El Señor nos dejó expreso su mandato de ser santos. Se puede escoger este aspecto de la naturaleza del Señor para ejemplificar la práctica de la iglesia de Filadelfia, de separarse del mundo en busca de la santidad. El Señor les está diciendo: yo soy el santo. Y la iglesia también estaba practicando la santidad. Se le considera la iglesia fiel. Bendito sea Dios. Y gloria al Señor por ello, ¿verdad? Porque se le considera la iglesia fiel. Y luego le dice: el verdadero, el que tiene la llave de David. Gloria a Dios. El verdadero. Aquí podemos ver a Cristo, que no solo es la verdad, sino que es la verdad definitiva. Gloria a Dios. La verdad definitiva. No necesitamos otra revelación ya. Hebreos capítulo 1 dice que antes Dios habló por los profetas. En el versículo 2 dice: ahora nos habla por su Hijo. Ya no necesitamos nuevas revelaciones. La revelación de la verdad está completa en Cristo Jesús. No necesitamos otra verdad. La verdad para ser salvos ya está revelada en estos 66 libros que contiene la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Es una maravilla de escritos que nos muestran lo que Dios quiere para el ser humano y lo que Dios espera de él. Bendito sea el Señor. Entonces, nuestro Señor Jesús no solo es la verdad, sino que es la verdad definitiva. Por eso le dice: el verdadero. Gloria a Dios. A este mundo no se le dará otra verdad más que la revelada en Jesucristo. No tendrá este mundo otra verdad. Cuando el anticristo aparezca, el mundo será confundido, creerán que es la verdad. Pero el Señor dijo ya que por cuanto no obedecieron a la palabra de verdad, Él les envía un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Eso es lo que le viene al mundo. Espíritu de engaño para que crean en la mentira, por cuanto han rechazado la verdad. Porque hay mucha gente que aún permanece rechazando la verdad. Se les predica la verdad y siguen rechazándola. Entonces, si así continúan, llegará un tiempo donde, por supuesto, la iglesia ya no estará acá y tendrán que creer a la mentira por haber rechazado la verdad del evangelio. El Señor dice: el que tiene la llave de David. Es una referencia indudable a la autoridad de Cristo. Gloria a Dios. A la autoridad de Cristo. Es por eso que nosotros decimos en nuestras oraciones, o cuando vamos a hacer algo o a declarar algo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que hay hermanos ahí que me están entendiendo lo que estoy diciendo. En el nombre de Jesús, fuera demonios. En el nombre de Jesús habrá victoria. En el nombre de Jesús tendremos buenos resultados. En el nombre de Jesús hay que hacer las cosas. Bendito sea Dios, porque el nombre de Jesús representa autoridad. Y muchos de la secta, de muchas sectas de los
unitaristas creen que en cuanto, hermanos, al bautismo, dicen que es en el nombre de Jesús. Lo que no entienden que el libro de los Hechos lo que resalta es la autoridad de Jesús. Lo que nos enseña es que reconozcamos la autoridad de Jesús y que conforme al mandato dado por Él, por esa autoridad tan grande, nos bauticemos como Él lo ordenó en Mateo 28, versículos 19 y 20. Esto es lo que no entienden los unitaristas. Entonces, explico esto porque tiene que ver con autoridad de Jesús. El libro de los Hechos nos hace un llamado a reconocer la autoridad de Jesús. No se halla fórmula bautismal en el nombre de Jesús en el libro de los Hechos. Es un reconocimiento a la autoridad de Jesús. Y así muchas cosas también. Cuando los apóstoles reprendían demonios, lo hacían en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo vamos a orar, lo hacemos en el nombre de Jesús al Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. Entonces, el que tiene la llave de David, Cristo Jesús, nos dice: yo tengo toda potestad. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad. Él es la autoridad suprema del universo. Gloria a Dios. Él es la máxima autoridad. Colosenses 2, 14 y 15 dice que Él exhibió a los demonios públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tiene autoridad sobre los demonios. La palabra de Dios nos enseña, ya en el capítulo 9 de Mateo, que con autoridad reprendió al viento y al mar y se hizo bonanza. Autoridad sobre la naturaleza. Autoridad y poder sobre el mismo diablo. Porque dice Hebreos 2:14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de la misma manera para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Está vencido en el nombre de Jesús. Jesús lo venció. Gloria a Dios, hermano. Entonces hace referencia a David, la llave de David, pero quiero enfatizar ese nombre, David. Se refiere a la proximidad del establecimiento de su reino mesiánico en la tierra. Reinará en la casa de David. Bendito sea Dios. Tomemos en cuenta entonces, hermanos, esas poderosas palabras que expresó nuestro Señor Jesucristo. Luego dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se refiere a la soberanía, la autoridad, a la autoridad suprema de Cristo en el desarrollo, progreso y consumación final de su programa evangelizador en los postreros días. Es Él quien en su soberanía ha decretado ciertas cosas. Hay que reconocer esto de Dios. Bueno, los teólogos le llaman atributos de Dios, pero la palabra más correcta es propiedad de Dios, porque es algo propio de Dios. Y un atributo es algo que se le atribuye a alguien. A Dios nadie le ha atribuido nada. Es propiedad absoluta. Bendito sea Dios. Esto para los que les interesa, ¿verdad? Comprender esa parte. Entonces, dice el Señor: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahí está la autoridad del Señor, hermano amado en Cristo Jesús. A lo mejor usted sea una de aquellas personas que el día de hoy recibió la noticia de que ya no tendrá más trabajo. A lo mejor usted sea una de aquellas personas que le han dado una mala noticia y una puerta o más se le han cerrado. No se preocupe. Si usted ama a Jesús y le sirve, hay una puerta abierta y estará abierta y nadie la cerrará. Solo el Señor tiene y tendrá el poder de cerrarla. Pero mientras usted confíe en Jesucristo, lo ame y le sirva, la puerta que Él abrirá seguirá abierta. No se sienta desconsolado,
por cuanto se ha cerrado una puerta, por cuanto le dijeron que no habrá trabajo, que no habrá esto o lo otro necesario para su sostenimiento. Confíe que Dios ya tiene una puerta abierta en el cielo. Gloria a Dios. Y Él también hará que aquí se cumpla su propósito. Entonces usted diga, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Porque en el cielo hay una puerta abierta para los que confían en Él. Gloria a Dios. Y se mantiene abierta. Bendito sea Dios. Ningún demonio la puede cerrar. Nadie. Usted que está pasando momentos muy difíciles y que cree que no hay salida porque ve que todas las puertas se le han cerrado, no se preocupe. Jesucristo le tiene una puerta abierta. A lo mejor está pasando en la escuela por la escuela disciplinaria del desierto, de la prueba, así como Israel pasó allá en el desierto 40 años en esa escuela disciplinaria. Así quizás esté usted, pero confíe en el Señor, que Dios sigue teniendo una puerta abierta. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, para lo que es la predicación del evangelio, pastores, evangelistas, predicadores, escúcheme, no importa los esfuerzos del romanismo y de muchas sectas que hay, del ocultismo, del materialismo, del ateísmo, del falso ecumenismo y paganismo, la puerta que el Señor nos ha abierto, no hay fuerza humana ni diabólica que la pueda cerrar. Porque a lo mejor hay en algunos de ustedes que están sufriendo mucho porque el diablo se les ha levantado en su ministerio. Se les ha levantado en contra de la congregación, en contra de los hermanos. Óigame, no hay diablo, ni grande ni pequeño, no hay ningún demonio que pueda cerrar la puerta que Dios ha abierto para la predicación del evangelio. Óigame, con todo esto que ha venido pasando acerca de esta pandemia, oiga, el diablo quiso cerrar la puerta a la predicación del evangelio, pero qué bueno que muchos entendieron que había que usar todos los recursos al alcance para poder seguir predicando, y gloria a Dios, porque así lo hicieron muchos siervos y siervas de Dios, y eso está anotado arriba, créame, en el día de la recompensa, ahí estará usted que hizo todo eso para la gloria del Señor. Siéntase bien, porque Dios va a recompensar. Ahora, el versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Óigame, una vez más, notamos las palabras del Señor. Yo conozco tus obras. Se lo dijo también a otras iglesias, a la iglesia de Éfeso. Se los dijo a otras iglesias, aparte de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Éfeso. El Señor está muy familiarizado con las obras de los habitantes de Filadelfia y no le hace falta enumerarlas. Él las conocía. Gloria a Dios. Él las conocía. Él conoce también nuestras obras. Él sabe si nuestras obras son buenas o son malas. Él sabe de qué manera nosotros estamos obrando para el bien o el desarrollo de la obra del Señor. Hermano, las dos cláusulas acerca de una puerta abierta y de la incapacidad de cerrarla parecen aludir a las obras que realizaba la iglesia de Filadelfia. Hace un momento yo le dije, Dios ha abierto una puerta para la predicación, y parece ser que esa puerta de evangelización permanecía abierta para la iglesia de Filadelfia, para que siguieran predicando el glorioso evangelio. Bendito sea Dios. Óigame, en el idioma original en que se escriben estas palabras, indica que esa puerta ha sido abierta y sigue así. Oh, gloria a Dios. Eso es interesante. Esa puerta se abrió para la iglesia de Filadelfia y no se ha cerrado. El idioma, la palabra en el idioma original indica que sigue abierta. Claro, aunque el Señor puede cerrarla de nuevo. Pero mientras Él la tenga abierta, ahí estará abierta para la predicación del bendito evangelio de nuestro Señor Jesús. El Señor deja claro a esta iglesia
que se refiere a las puertas de oportunidad abiertas para la proclamación del Evangelio. No nos sintamos amedrentados por la situación que podemos estar enfrentando de oposición hacia el Evangelio. Jesucristo ha abierto esa puerta y Él la mantendrá abierta hasta su regreso. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, la iglesia viene recuperándose. Oiga, esto en lo que es el sentido profético. La iglesia viene recuperándose de un periodo de debilidad espiritual. El tema anterior que toqué hablaba acerca del mensaje a la iglesia de Sardis, una iglesia muerta. Tienes nombre de que vives y estás muerta, le dijo el Señor. Entonces, proféticamente, la iglesia viene restaurándose y en ese sentido tiene que ver, hermanos, con la evangelización que fue muy fuerte en el periodo de años que he mencionado, 1750 hacia acá. En el periodo profético, Filadelfia es la iglesia avivada de Sardis, sí, con un avivamiento que comenzó entonces con este hombre de Dios, Jorge Whitfield, en el 1739 después de Cristo, seguido por Juan Wesley, Carlos Wesley y Moody, también otros hombres de Dios que se levantaron en ese momento para poder llevar el evangelio hasta donde pudieran hacerlo. Gloria a Dios. Aunque tienes poca fuerza, le dice el Señor. Ahora, en un sentido literal, refiriéndonos a la iglesia de aquel entonces, podemos notar que las fuerzas de la iglesia eran pocas, en un sentido de pobreza material. Vea, las fuerzas pueden ser pocas materialmente hablando, pero si usted, hermano, pastor e iglesia en general, siguen orando y proyectándose para algo, Dios va a obrar, porque Él respalda la predicación. Él respalda lo que se hace en pro de su obra. Gloria a Dios. Aunque tienes poca fuerza, dice el Señor, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardar la palabra de Jesús no implica que debería ocultarse a la vista, sino que debería protegerse contra cualquier transformación. Esa iglesia se mantenía fiel guardando la palabra de Dios. Ahora parte de la iglesia no está guardando la palabra de Dios, porque las diferentes corrientes de doctrinas falsas, las muchas filosofías de hombres han entrado a la iglesia y han hecho de que la palabra sea adulterada. Y ya no se predique un evangelio verdadero, un evangelio centrado en la autoridad de Jesús. Es sorprendente escuchar a muchos predicadores que hablan muy bien, pero poco se refieren a la autoridad de Jesús. Poco o quizás nada hablan del arrebatamiento. No tocan el infierno. Esos temas ya no están en la boca de muchos predicadores que aparecen en redes sociales y son muy vistos. Alcanzan miles de vistas esos mensajes que dan. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque han adulterado la palabra. La iglesia de Filadelfia era todo lo contrario. Has guardado mi palabra. Por supuesto, en este tiempo
estamos viviendo, hay un remanente fiel que guarda la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. Tenemos que desear, gloria a Dios, esa leche, la palabra de Dios que nos va a alimentar, que nos va a sustentar, nos va a nutrir. Filosofías de hombres, doctrinas falsas, no harán más que encaminarnos hacia el infierno, porque un ciego que guía a otro ciego, óigame, ambos se van al hoyo. Entonces nosotros debemos de guardar la palabra de Dios, no adulterarla. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos concentrarnos en predicar la palabra de Dios, que esté lejos de nosotros el legalismo, como también la mundanalidad. Tenemos que mantener un equilibrio como predicadores, como enseñadores, ¿verdad? No caer en el extremo del legalismo, porque es pecado, pero también no darle lugar a la mundanalidad. Eso es muy importante. Le dice, no has negado mi nombre. Significa que la iglesia lo honraba y al mismo tiempo daba a conocer la revelación de Jesús a todos. Honraban el nombre de Jesús, y eso es lo que Dios quiere de nosotros también, que honremos su nombre. Gloria a Dios, y que demos a conocer la revelación del Señor Jesús. Como dije al principio, ahora nos habla Dios por su Hijo. Gloria a Dios, demos a conocer la revelación de Jesús a todo el mundo. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Óigame, esto es bastante bueno. Que el Señor haga esto por la iglesia, por los suyos, que los defienda y que haga que sus enemigos se postren ante la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Esos pretendidos judíos que se habían opuesto a ellos de manera tan acerba, querían humillarlos delante de estos sencillos creyentes. Habían judíos que se decían tener la verdad, que tenían a Dios en su sinagoga, pero esa sinagoga, dijo el Señor, no es mía, es de Satanás. Al diablo es que tienen ahí, no a mí, dijo el Señor. Yo los entregaré, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los que pretendían ser el pueblo de Dios, aunque en realidad eran sinagoga de Satanás, se verían obligados a admitir que los menospreciados cristianos eran en realidad la grey escogida. Sí, el pueblo de Israel, siempre se ha mantenido creyendo que ellos son el único pueblo. Se han mantenido creyendo que ellos son el único pueblo de Dios. Mas primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo de Dios también. Somos pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hay predicadores que dicen, nosotros no somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor. Bueno, dicho de otra manera, esto es cierto, pero la palabra del Señor nos enseña que somos pueblo espiritual de Dios. Somos pueblo espiritual de Dios. Bendito sea el Señor. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A
qué se refirió el Señor con respecto a esto que he leído hace un momento? ¿A qué se refirió el Señor? La iglesia había mantenido la verdad de Dios con paciencia, viviéndola delante de los hombres. El Señor le da la promesa entonces que por cuanto habían mantenido la verdad de Dios, los iba a guardar de la hora de la prueba que había de sobrevenir a todos los que moran sobre la tierra. Y es ahí donde aparece la promesa del arrebatamiento, aunque muchos no lo quieran admitir, porque son post-tribulacionistas o de aquellos que piensan que el arrebatamiento será mediado de la tribulación. Pero yo quiero recordarle a usted que este es uno de los pasajes bíblicos que nos enseñan que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Esto es el pretribulacionismo, antes de la tribulación. Y puede ser que muchos al momento estén diciendo, pero es que estas palabras se refieren a la iglesia de Filadelfia, no a nosotros. Aunque fuera así, el Señor le promete a la iglesia de Filadelfia ser guardada de la hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo entero, aunque fuera solo a la iglesia. Más, muchos sabemos que proféticamente tiene que ver con nosotros también, pero aunque fuera solo a la iglesia, voy a decirlo así, aunque fuera solo a la iglesia, el Señor le está prometiendo a la iglesia de Filadelfia guardarla de la tribulación. Oiga, note con cuidado. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. De la hora de la prueba. No dice a la hora de la prueba ni en la hora de la prueba. Te guardaré, dice, de la hora de la prueba. O sea, antes. Yo te saco antes de que venga esa prueba sobre el mundo entero. Aquí algunos podrían decir, bueno, cuando dice mundo entero, se está refiriendo a una figura retórica que pone el todo por la parte, pero no es así. Está en un sentido completo, refiriéndose al mundo entero, a todo el mundo. La tribulación no será localizada, será mundial. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa palabra, moran, esa palabra, los que moran, en Apocalipsis, tiene que ver con aquellos que tienen su morada permanente aquí en la tierra, no en el cielo. No se está refiriendo al mundo inconverso, al que tiene la esperanza de salvarse si cree en Jesucristo. No me refiero a estas personas inconversas. La Biblia no se refiere a ellas, se refiere a los que tienen su morada permanente aquí en la tierra, su morada aquí, aquellos que serán sellados por la bestia, que le pertenecen al diablo. Entonces el Señor dice, para probar a los que moran sobre la tierra, en Apocalipsis. Así se le conoce a aquellos que no son de Dios, los que moran, los moradores de la tierra, dicen otros pasajes, los moradores de la tierra, más para referirse a nosotros, en otros escritos bíblicos, habla acerca de que somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Bendito sea Dios. Entonces, esta es una referencia al arrebatamiento antes de la tribulación. Muchos predicadores dijeron cuando empezó lo de la pandemia que estábamos viviendo la tribulación. Algunos se atrevían a decir que estábamos en el segundo jinete. Dios mío, no tiene que ver nada. Estos son principios de dolores. Qué fuerte, demasiado fuerte. Sí, pero será más fuerte la tribulación. Son días cuales nunca han habido desde que hubo hombre en la tierra.
Y esto de la pandemia no es primera vez. Ya había existido en tiempos pasados. Lea la historia. Pestes como la gripe española, la peste negra, entre otras más, ya habían existido. Ya habían existido. Pero muchos, ¿verdad? Porque no se aferran, ¿verdad?, a esto de que ya es la tribulación, no quieren entenderlo, pero en realidad no es así. La tribulación será un periodo de años donde el castigo de Dios será bien fuerte, será severo, bien fuerte. Estos son principios de dolores. Entonces, la promesa a la iglesia del Señor, a la iglesia fiel, al remanente fiel de estos tiempos, es que el Señor nos guardará del periodo de la gran tribulación. El Señor nos guardará de esos 7 años de angustia para el mundo entero, de sufrimiento, de dolor para el mundo entero. Óigame, aquellos que no están convertidos, aquellos que no están en Cristo, aquellos que se han desviado, por favor regresen ahora mismo. Vuelvan ahora mismo al Señor, antes de que venga el día del arrebatamiento y ustedes tengan que lamentar. El Señor dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oiga, la promesa del Señor sigue siendo esta: he aquí yo vengo pronto. Y cada día que pasa se vuelve más cerca, más pronto. Gloria a Dios. Retén lo que tienes, iglesia. Retengamos lo que tenemos. Lo que tenemos en Cristo Jesús, retengámoslo. Habrá recompensa. Habrá recompensa. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5, versículo 10, que es necesario que comparezcamos ante el tribunal. Habrá recompensa, dice Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el Señor: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que esa corona que usted tiene ahorita, se la pueden dar a otro. Así es que hay que retenerla. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Aquí vienen las promesas también. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Una columna se establece como una base permanente. Así estaremos nosotros por la eternidad. Estaremos viviendo permanentemente en la presencia de Dios. Y nunca más saldrá de allí. Gloria a Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Sobre cada uno de los fieles el Señor escribirá el nombre de su Padre y el nombre de la ciudad de mi Dios, dice el Señor. ¿Cuál es? La nueva Jerusalén. Gloria a Dios, la que desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Gloria a Dios, un nombre nuevo para usted y para mí. Al llegar a la presencia de Dios, hay que sentirlos dichosos de ser hijos de Dios. Y no lo neguemos por nada. Óigame, no hay razón alguna. No hay una razón que amerite negar a Jesucristo. Si Él es lo más grande. Él es lo mejor que nos puede haber pasado. Hay que seguir proclamándolo, hay que seguir confesándolo. Evangelio de Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre en aquel día. Versículo 33. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre en aquel día. De nosotros depende. Si lo negamos, Él nos negará ante el Padre. Si lo confesamos acá, Él nos confesará ante el Padre y nos dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Dios nos ha abierto una puerta para seguir predicando su glorioso evangelio. Aunque sea poca nuestra fuerza,
Aunque nos cueste movernos, quizás dificultamos aún para comprar una interpedie para que escuchen allá, ¿verdad?, el mensaje. Aunque nos cueste, pero Dios nos abrió una puerta y vamos a seguir predicando el evangelio. Aunque nuestra fuerza sea poca, no debemos de dejar de guardar su palabra y proclamar a Jesús como Rey de nuestras vidas. Cumplamos con la misión de evangelizar, de predicar el evangelio, y Dios nos pondrá un día en un lugar inconmovible que será el cielo mismo. Gloria a Dios. Yo le invito a usted a que se mantenga firme en su fe y sirviendo a Dios. Y invito también a aquellos que se han apartado del Señor para que hoy puedan volver a Cristo Jesús. A usted que nunca ha recibido al Señor, hágalo ahora mismo, para el bien de su alma, para que se salve, para que escape de los juicios que vienen a esta tierra. Jesús ha abierto una puerta para que usted entre. Gloria a Dios. No permita que se cierre, porque una vez cerrada la puerta, ya no habrá más esperanza, ya no habrá más salida, ya no podrá usted confesar a Jesús como su Salvador, ya no lo hará. Por eso le insto a hacerlo hoy, en esta mañana. Si usted quiere recibir a Jesús, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Habiendo oído tu palabra el día de hoy, reflexiono y entiendo que necesito arrepentirme de mis pecados. Entrego ahora mismo mi vida a ti, mi Salvador, a ti, mi Señor, para que me salves, me cambies y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero tener parte contigo, Jesús, mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Esa decisión y oración a usted lo llevan a poner la fe únicamente en Jesucristo como su Salvador, y le da la salvación y la vida eterna. No hay nada más